Tardes. Somos herederos de Dios. ¿Qué somos? Bien, hay un texto que voy a usar de inicio, que está en Romanos, capítulo 8, versículo 17, que van a poner en su pantalla. Lo vamos a leer así despacio y con inteligencia. Dice Romanos 8, 17. Y si hijos, es decir, si somos hijos o como hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bien, somos herederos de Dios, ese es nuestro tema. Pues todos sabemos, nos damos cuenta el mundo en el que vivimos. Vivimos en un mundo, en una sociedad donde la gente pues va detrás de lo material. Y no es malo en sí, lo malo es volcar toda nuestra vida, nuestro tiempo, todo en pos de la obtención de riquezas materiales. Pero hay algo que mucha gente espera, que son herencias. Las herencias que recibimos en esta tierra pues son cosas materiales, son muy codiciadas las herencias. ¿Cuántos están esperando una herencia? Sean sinceros. A ver, levanten la mano. Digo, pues si tienes tus padres, si tienen algunas posesiones, pues si tú eres el heredero, pues. Ahora bien, tú puedes estar esperando una herencia, como herencia una casa o varias casas, un terreno, un negocio, una cuenta bancaria, joyas, lo que sea. Pero no deja de ser una herencia puramente terrenal. Enfatizo eso. Hay gente que se pelea por las herencias, hay hermanos que se pelean por las herencias, ¿sí? Rompen relaciones y en casos extremos llegan a odiarse y a veces hay tragedias. Todo por la codicia de tener la herencia que dejaron los padres, que son cosas materiales. Pero nosotros los cristianos también recibimos herencias, ¿sí o no? Yo, por ejemplo, cuando murió mi padre, me dejó un terreno de 3 hectáreas y una casa. Bueno, es algo terrenal, ¿no es cierto? Bueno, el terreno lo doné y la casa se la pasé a mi hermana, pero hay una herencia que es espiritual, no es terrenal. Nosotros los cristianos debemos saber y entender que la palabra de Dios nos habla que al ser hijos de Dios somos herederos de Dios, pero esa herencia es una herencia que es incomparable. No se puede comparar con ninguna herencia terrenal. Es una herencia gloriosa que está reservada para nosotros los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Es para nosotros esa herencia. Es incomparable con las cosas terrenales. Porque una herencia material, terrenal, pues es temporal. ¿Se acuerdan del hijo pródigo cuando le pidió su herencia a su padre y se la entregó y se le acabó? Se la acabó. ¿Conoces gente que ha recibido una herencia, mucho dinero y 2, 3, 4 años y se acabó todo? Porque es una herencia temporal, todo lo terrenal. Bueno, una herencia sustanciosa, pues te puede dar cierta comodidad, ¿no es cierto? Está bien, no es malo en sí mismo. Con una sustanciosa herencia puedes comprar muchas cosas. Te puedes comprar el suro que tanto has anhelado. No, ya no se fabrican esos, ¿verdad? Puedes viajar a Disneylandia, que es tu sueño dorado, darte una gran vida, entre comillas, pero un día te vas a morir y no te vas a llevar nada.
¿Cuántos piensan llevarse algo cuando se mueran? Sigue pensándolo. Pero no te vas a llevar nada. ¿Por qué? Porque todo es de este mundo. Todo lo que vemos material es de este mundo, es terrenal, es efímero, es fugaz, es temporal. Nosotros mismos somos temporales en este mundo. Pero hay una pregunta que quiero hacerles y me responden, ¿ok? ¿Alguna vez te has detenido a pensar lo que significa ser heredero de Dios? A ver, así que te hayas puesto a pensar, pues nos han estado hablando de que somos herederos de Dios. ¿Qué es ser heredero de Dios? ¿Alguna vez lo has pensado? Pero más todavía, somos herederos de Dios, pero también coherederos con Cristo. Es decir, no cabe duda que la Biblia nos enseña que Dios tiene una herencia para nosotros, los hijos de Dios. Ahora, también dice que somos herederos del Padre, pero también dice que somos coherederos con Cristo. Es decir, que lo que Cristo reciba, que ya lo vamos a ver, nosotros también lo vamos a recibir. Por consiguiente, ser hijos de nuestro amado Abba Padre, digan Abba Padre, díganselo, Abba Padre, el hecho de ser uno de sus hijos te da el derecho a la herencia. De manera que debe quitarse todo vocabulario en nuestra boca, pensamientos en nosotros que nos hagan creer, como dicen algunos, no, pues yo no tengo ni un petate en que caerme muerto. No tengo nada, o sea, soy un pobre. Y otros se van al extremo, no, pues yo soy un gusano aquí en este mundo, y tienen pensamientos de sí mismos muy extraños. A ver, ¿cuántos tienen hijos? Levante la mano. ¿Te gustaría que tu hijo te dijera, oye papá, ¿sabes que soy un hijo tuyo, pero soy un gusano? ¿Qué pensarías? ¿Qué le dirías? A ver, ¿qué le dirías? No, hijo, ¿qué pasó? ¿Qué me ves la cara de gusano? No, pues claro que no. Tenemos que ir cambiando esa manera de pensar. Aunque, bueno, hay algo que es con lo que últimamente, por el asunto ese de las redes sociales, hay algunos que dicen somos gusanos. Pues yo no les veo cara de gusanos a ustedes, yo les veo cara de ovejas. No somos gusanos, aunque lo diga gente muy famosa, no somos gusanos, y menos nos arrastramos. Éramos, fuimos, pero ahora ¿qué somos? Hijos de Dios, que estamos siendo transformados a la imagen de Jesús. Ahora vamos a recordar un versículo que leímos hace 8 días, Romanos 8:16. Dice así: el Espíritu mismo da testimonio, habla constantemente, da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué somos? Hijos de Dios. Ahí está clarísimo, sin lugar a dudas. El Espíritu testifica a nuestro ser interior que somos hijos de Dios. Repito, no somos gusanos, somos hijos de Dios. Ahora bien, nadie puede ser heredero de Dios si no es hijo de Dios. ¿Ok? Pero ahí surge una pregunta. Alguien puede decir, oiga pastor, pero ¿cómo puedo llegar yo a ser un hijo de Dios? Bueno, los que ya somos hijos ya sabemos cómo, pero déjenme explicarles a los que quizás se hagan esa pregunta, ¿y cómo puedo llegar a ser yo un hijo de Dios? Bueno, número 1, por nacimiento natural no puede ser hijo de Dios, no. Ser creación de Dios es otra cosa a ser hijo de Dios. El pecado separó al ser humano de Dios. Somos creación de Dios, pero este hecho de ser creación de Dios no significa que automáticamente, por ser creación de Dios, soy hijo de Dios. No, ahorita lo vamos a explicar más ampliamente. Es decir, aquellos que no han recibido a Cristo, que no creen en Cristo, que no lo han recibido en su corazón, solo son criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios.
Hijos de Dios son todos aquellos que hemos creído en Jesús. ¿Cuántos han creído? Son todos aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. ¿Cuántos lo han recibido en su corazón? Ok. Juan, el apóstol, lo dice de manera muy clara. En el capítulo 1, versículo 12. Dice así: mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos lo han recibido ya? A ver, diga yo. Ok. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿cuántos han creído? Ok, vamos bien. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De manera que si tú no crees, no lo puedes recibir. Y si no crees y no lo recibes, pues no eres hijo de Dios, así de sencillo. Pero si tú crees y lo recibes en tu corazón, tú eres un hijo de Dios. Ahora fíjate en el versículo 13. Dice: los cuales, o sea, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, es decir, de persona humana, ni de voluntad de carne, otra vez de persona humana, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos sido engendrados como hijos de Dios. ¿Por quién? Por Dios. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. El apóstol Pedro lo dice muy claro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 23, en la versión Dios habla hoy. Dice así: pues ustedes, les dice a los cristianos, han vuelto a nacer. Me gusta esta traducción. Nacieron ya como un ser humano natural, pero ahora ustedes han vuelto a nacer. Ese volver a nacer se refiere a un nuevo nacimiento espiritual, como hijos de Dios. O sea, nacemos de manera espiritual, en sentido espiritual, pero ahora como hijos de Dios. Y ustedes, dice, han vuelto a nacer. Y esta vez no nacieron de padres humanos y mortales, no, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente. O sea, hemos recibido la palabra, la creímos, nacimos de nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, y ahora somos hijos de Dios. ¿Ok? Vamos a Romanos 8:14. Romanos 8:14. Dice más todavía al respecto. Dice así, perdón: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Antes no éramos guiados por el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Por eso la Biblia dice que somos templos del Espíritu Santo, porque Él mora en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y el hecho de que Él vive en nosotros nos guía, nos fortalece, nos advierte, nos consuela. O sea, hace su trabajo, que vamos a ir viendo cómo es que trabaja el Espíritu Santo en los hijos de Dios. Y uno de esos trabajos es que nos guía. ¿Por dónde? ¿Por dónde sí? ¿Por dónde no? Porque somos hijos de Dios. Ahora, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, en miedo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Esta frase es la que quiero resaltar ahora. Hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, digan todos, Abba, Padre. Todos los que hemos creído en Jesús hemos recibido el espíritu de adopción, es decir, hemos sido adoptados por Dios. Déjeme darle una definición de adopción en una aplicación legal, natural, y otra espiritual. La definición de adopción legal es esta: adopción es el acto legal y efectivo por lo cual una persona toma como hijo propio a alguien que no ha nacido biológicamente de esta persona, y al adoptarlo le otorga los derechos, también los deberes y privilegios como si fuera un hijo natural,
Y si tuviera hijos naturales, los mismos derechos que tienen sus hijos naturales, tiene legalmente un hijo que es adoptado, ¿sí? Y viene a mi mente Moisés. ¿Recuerdan a Moisés? Que su madre, pues queriendo salvarlo, lo dejó ahí a la deriva en el río. Dios tenía todo en control, ella lo sabía. Y dice la Biblia que la hija del faraón andaba allí a la orilla del río Nilo y lo vio la canastita donde estaba el bebé, Moisés. Ella fue la que le puso ese nombre que significa sacado del agua. Y lo sacó del agua y lo adoptó como su hijo. Entonces, como ella era hija del faraón, el hijo de ella adoptado, que era Moisés, era por consiguiente, tenía el derecho de ser faraón. Después la Biblia dice que Moisés despreció ese nombramiento, que prefirió sufrir con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales que le ofrecía Egipto. Egipto es una simbología del mundo, ¿sí? Entonces Moisés llegó a ser hijo legítimo legalmente de la hija del faraón. ¿Y su abuelito quién era? Pues el faraón. Ok, esa es la definición legal. La definición bíblica o espiritual es la siguiente. En el contexto cristiano, como en el caso de nosotros, la adopción es el acto amoroso por el cual Dios, nuestro Padre, nuestro Abba Padre, toma a pecadores que estaban allí a la deriva, como Moisés en el río, y nos hace sus hijos mediante la fe puesta en Jesucristo. Es decir, nos concede todos los derechos de ser parte de la familia de Dios. Dios no nos recibe entonces como esclavos, no, sino como hijos amados. Y ya como hijos legítimos de Dios, adoptados, tenemos derecho a recibir la herencia de nuestro Padre. Ahora, la herencia normalmente se entrega cuando se muere el poseedor de los bienes, ¿no? Pues nuestro amado Jesús ya murió, nada más que Él resucitó, ¿sí? Tenemos una herencia que está reservada allí, porque somos sus hijos. Ahora, ser adoptados, por consiguiente, nos hace, escuche, legítimos herederos de Dios. Es decir, que recibiremos la herencia que nos pertenece por tener a Dios como Padre, porque hemos recibido a Jesús en nuestro corazón y hemos creído en su nombre. Fíjese, desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, el rey David ya hablaba de esta herencia, pero él lo relacionó de una manera muy adelantada a su época, porque en aquel tiempo las 12 tribus de Israel recibieron herencia de Dios, pero era física, era tierra, eran praderas, ¿sí? Fue la tierra prometida que le había prometido el Señor a Abraham, el padre del pueblo judío. Y ellos recibieron una herencia terrenal. Y habla bastante ahí en el Antiguo Testamento. Pero David como que se adelantó. Y miren lo que dijo en el Salmo 16:5 respecto a lo que es una herencia. Miren lo que dijo. Jehová, o sea, Dios es la porción de mi herencia. O sea, en otras palabras, está diciendo David, Dios mismo es mi herencia. Yo no tanto lo que me va a dar, sino Dios mismo. Y teniéndolo a Él, tengo todo lo que Él tiene. Dios es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte o mi vida. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Él estaba hablando como hijo. Él tuvo una comunión muy íntima con el Señor. Nunca fue perfecto, pero era un hombre conforme al corazón de Dios, porque cuando pecaba lo reconocía. Y eso es muy apreciado delante de Dios.
El apóstol Pablo también habló de la herencia. En Efesios 1:11, si me acompaña ahí, lo voy a leer en la versión en lenguaje actual. Fíjense cómo Pablo habla respecto a la herencia. Leo: en Cristo, dice Pablo, también fuimos hechos, ¿qué? Dígalo fuerte. ¿Qué fuimos hechos en Cristo? Herederos. Herederos. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Continúo. Pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, porque Dios así lo quiso. A fin de que nosotros, o sea, los hijos de Dios, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. ¿Para qué somos nosotros? ¿Para qué fuimos creados y para qué fuimos hechos hijos de Dios? Para alabanza de su gloria. Versículo 13, en Él, o sea en Cristo, también vosotros, en este caso los efesios, cuando oísteis el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creísteis, fuisteis marcados. Vean esta parte final del versículo 13. Fuisteis marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. La Reina Valera dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Ese sello se refiere a una costumbre que todavía en algunos países se utiliza, pero en aquellos tiempos bíblicos, pues el pueblo era agricultor, eran ganaderos, y todo lo que eran sus ganados, ovejas, toros, vacas, etcétera, todos eran sellados. Todos han visto de alguna manera en el campo, ¿no? Que les ponen un sello, algunos en la oreja, otros acá, y así candente. Entonces cuando los animales eran sellados, eran con la inscripción del dueño. Sí, por ejemplo, Julio Márquez y sus 500 vacas. Entonces él los marcaba. Pero andando en el campo se revolvían con las vacas de Toño Ortiz. Entonces a la hora de separarlas y juntarlas y llevarlas al redil, pues era bien fácil identificarlas por el sello que tenían. ¿Sí? A ver, esta es tuya, Julio, esta es tuya, Toño, a ver, y ya todo. Y no había ninguna confusión. Ok, aquí dice que el Señor a sus hijos les pone un sello de propiedad. Y ese sello, ¿quién es ese sello? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Es el sello que avala que somos propiedad de Él, que somos sus hijos. Este es mi hijo. Ahora, sigo leyendo. En el versículo 14. O sea, el Espíritu Santo, o el sello que es el Espíritu Santo, este sello garantiza nuestra, ¿qué? Díganlo fuerte. Nuestra herencia. Porque somos hijos de Dios. No va a haber confusión alguna. Este sello garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. ¿Notan todo lo que rodea el recibir una herencia? ¿Y por qué recibimos una herencia? Porque somos hijos de Dios. Ahora, ¿qué cosas vamos a heredar? Bueno, no va a ser 5 hectáreas en la primavera. Eso es terrenal, eso es pasajero, eso es fugaz, efímero. Nuestra herencia es espiritual, pero todavía esa herencia no hay mucha información en la Biblia, porque nada más acerca de qué tan grande es, nos deja ver algunas cosas, y es lo que yo les voy a compartir. Ya lo que venga después será cuando llegue el final de los tiempos y ya veremos, ¿ok? Pero mientras, vámonos a lo que podemos entender ahora. ¿Qué parte o qué cosas heredaremos? Vamos a Mateo 25, versículo 31. Aquí está hablando Jesús, está con sus discípulos y dice lo siguiente:
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, o sea, Él, está hablando de Él, está hablando de su segunda venida. Su primera venida fue cuando Él murió en la cruz, después ascendió al cielo, y aquí está hablando de su segunda venida, que está próxima. Bien, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Imagínense al Señor sentado en su trono de gloria, rodeado de ángeles. Dice, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, incluye México. Y eso ya te incluye a ti, ¿ok? Todas las naciones serán reunidas alrededor de ese trono. Lean con atención. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y se distinguen perfectamente las ovejas de los cabritos. Pues pueden ser de la misma raza o pueden ser de la misma línea genética, pero sí se distingue un cabrito de una oveja, ¿sí o no? No es difícil distinguirlas. La oveja siempre anda en manada y las cabras no, andan solas. ¿Sí? Brincan, andan todas, no están quietas, un pastor le habla y lo ignora, o sea, no son pastoreables las cabras. Entonces, cuando venga el final de los tiempos, el Señor se va a sentar en su trono, dice, a ver, todas las naciones, a ver, sigamos leyendo, versículo 33, y pondrá las ovejas a su derecha. A ver, Mari, a ver, ve para acá, a ver, Pedro, ven para acá, a ver, las ovejas, dice, pues las pondrá a su derecha. ¿Se acuerdan lo que enseñé hace unas semanas sobre la derecha de Dios, la diestra? Que es importancia, significado, valor. Bueno, pondrá las ovejas a su derecha. ¿Y cómo las va a reconocer? Por el sello. Porque también hay otras ovejas, dijo, de su redil. Hay ovejas que también Él iba a llamar a su redil, que somos nosotros, los judíos, en fin, bueno, no quiero meter mucho en eso. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos, ¿en dónde? A su izquierda. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué eres? Dios quiera que seas. Porque si eres un cabrito, pues vas a estar a su izquierda. No hay sello, no eres hijo, no hay herencia. Y eso es lo más cercano a un gusano. Pero sigo leyendo, versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿Quiénes están en su derecha? Los hijos de Dios. Diga nosotros. Ok. Nos va a decir, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. A ver, ¿qué vamos a heredar? Dígalo. El reino de Dios. Un reino es digámoslo así, un territorio X, de X tamaño. Pues aquí el territorio es todo el universo, porque Él es el dueño de todo. Y vamos a heredar el reino que el Señor había preparado para todos los que le recibieran. En ese reino el rey va a ser Jesús. ¿Sí? Va a ser un rey justo, va a ser un rey sin intereses creados, va a ser un rey bueno, va a ser un rey que va a gobernar como queremos que gobiernen los reyes terrenales, los gobernadores, los gobernantes terrenales, que nomás no lo logran. ¿Por qué? Por la imperfección que hay. Pueden tener una doctrina política excelente, pero su condición caída de pecaminosa les evita ser perfectos. Pero tendremos un gobernante perfecto, en el reino perfecto, donde no habrá corrupción. ¿Cuántos anhelan un país donde no haya corrupción? Que vayas, hagas un trámite y te lo haga rápido el ángel Gabriel. No te va a decir, no, pues para adelantar, móchate con el 10% y cosas corruptas en las que este mundo está sumergido.
No, vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Entonces, ¿de dónde sacas que eres un miserable? ¿De dónde sacas que eres un pobretón? Ahora, desgraciadamente, hay algunos evangelios que no son bíblicos, que te enseñan a que hay uno muy tristemente célebre, conocido como el evangelio de la prosperidad, que le predican a la gente diciéndoles que Dios te quiere hacer rico aquí. Nada más falso que eso. Nada más falso que eso. Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Está hablando de cosas mundanas, materiales. Y ese evangelio promete las cosas mundanas y materiales. Y como la gente quiere cosas materiales, pues muchos han abrazado desgraciadamente ese evangelio, pero tarde o temprano caen en el desengaño, se dan cuenta que los engañaron y no tuvieron ni siquiera lo material aquí, y muchos han perdido su alma. Otros están a punto de perderla. No, hermanos, la herencia que nosotros vamos a recibir no es material, es espiritual. ¿Sí? Ahora, Tito era un pastor al cual el apóstol Pablo lo encomendó para una tarea y le escribió una carta. Y parte de esa carta le escribió lo siguiente. Tito capítulo 3 versículo 4. Le dijo esto: mira, Tito, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, o sea, toda la humanidad entera, sin distinción, dice, nos salvó a los que ya somos hijos, nos salvó. ¿Y cómo nos salvó? No fue por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no, sino por su misericordia. ¿Qué tuvo Dios de nosotros? Misericordia, porque éramos gusanos, que andábamos en el lodo, en el fango, en el piso. Dice, por su misericordia nos salvó. Lean con cuidado. Por el lavamiento habla de limpiar, de la regeneración, que significa que cuando creímos en Cristo fuimos limpiados. En ese momento fuimos regenerados, es decir, nacimos de nuevo, la vida espiritual. ¿Y quién fue el que hizo esa obra tan preciosa? ¿Quién creen? El que tenemos como sello, el Espíritu Santo. Y por la renovación del Espíritu Santo, el cual, dice, derramó en nosotros, ¿cómo? ¿Poquito? No, abundantemente nos sumergió en el Espíritu Santo. Por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Fíjate en el versículo 7. Para que justificados por su gracia, gracia es que Dios nos regaló la salvación, no la merecíamos, esto es gracia, un favor que Dios nos da inmerecido, pero nos lo da y lo recibimos cuando creemos, pero no tenemos que hacer nada por nosotros mismos para salvarnos. Si no, si así fuera, sería inútil la venida de Jesús, si nosotros nos pudiéramos salvar a nosotros mismos. Por consiguiente, tuvo que enviar a su Hijo. Ok. Continúo leyendo. Para que justificados por su gracia, justificados es declarados ya sin pecado, limpios, cuenta saldada, ya no hay más que saldadas. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz. Esa paz, a ver, usted puede ir al Costco y decir, oiga, ¿dónde está la paz aquí? ¿Cuál paz? Sí, yo necesito unos kilos. No, algunos necesitan una tonelada, pero, por ejemplo, la paz es algo espiritual, ¿sí o no? ¿Se compra con dinero? No, se recibe por gracia, creyendo en Jesús. Fíjese todo lo que envuelve ser hijos de Dios. Ok, continúo. Para que justificados por su gracia, ¿qué? Viniésemos a ¿hacer qué? Oiga, díganlo fuerte. Más fuerte. Viniéramos a ser herederos
conforme a la esperanza de la vida eterna. Miren, nuestra vida eterna con Dios empezó el día que nos convertimos a Cristo. Ahí empezó. Todavía no se consuma la obra de salvación total, porque seguimos en este cuerpo sujeto a lo material y sujeto a la debilidad, etcétera, etcétera. Pero un día, cuando trascendamos hacia la eternidad por ser hijos de Dios, que es eterno, bueno, vamos a recibir una herencia, y esta herencia es vida eterna. Vida eterna. A ver, así vamos a tratar de 30 segundos. A ver, piense en la palabra o en la frase vida eterna. A ver, vida eterna. O sea que toda la vida. ¿Cuántos años? No, pues toda la vida. ¿Toda la vida qué? Voy a estar con Dios. Voy a vivir con Dios. ¿Toda la vida? Toda la vida. ¿Y cuántos años son? Toda la eternidad. Y así te vas. ¿Cuándo vas a terminar de describir la eternidad? Nunca. Ahora, voltea el asunto, una eternidad sin Cristo en el infierno. Entonces, cristianos tibios, piénsensela bien, porque Él sabrá separar las cabras de las ovejas. Piénsenlo bien. Decídanse por lo eterno, pero del lado de Dios, no por lo eterno del lado de las tinieblas. El apóstol Pedro también habló de una herencia gloriosa. Él lo puso en estas palabras. Este pasaje está muy interesante. Les explico por qué. Primera de Pedro 1:1. Vamos ahí. Esta carta le escribió Pedro a ciertas personas con ciertas cualidades. Vamos a ver cuáles eran. Dice Pedro, o sea, como escritor de la carta, apóstol de Jesucristo. Apóstol significa enviado con una misión. Y la misión de Pedro era predicar el evangelio, las buenas nuevas de Dios. Entonces está diciendo: yo, autor de esta carta, Pedro, soy un enviado a darles buenas noticias. Les traigo buenas noticias. ¿A quién? En este caso, a los hijos de Dios. Fíjense. Pedro, apóstol de Jesucristo, dirigido, así se entiende, a los expatriados. ¿Qué es un expatriado? O sea, que salió de su lugar de origen, salió de su patria. En este caso, los cristianos de ese tiempo habían sido expatriados por la persecución. En aquel tiempo, en los primeros siglos de la iglesia, declararse un cristiano era como firmar tu sentencia de muerte, así literal. Yo soy cristiano, ya eres candidato a ser despedazado, echado a las fieras en el Coliseo Romano, destazado, ahorcado, lo que sea. Entonces, esta carta la dirige a los expatriados. Cuando alguien deja su patria, en este caso por causa de la dispersión, dice, a los expatriados de la dispersión, o sea, que fueron dispersos, y nombra ciertas regiones como el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es decir, cristianos que vivían allí, pero por causa de Cristo empezaron a ser perseguidos y fueron echados. Cuando alguien es echado, expulsado de su patria, ¿qué patrimonio tiene? Nada, no tiene nada. ¿Qué tiene? Nada. Ahora sí que no tiene ni en qué caerse muerto, como dicen algunos. Eso los llevó a una pobreza extrema, porque no podían poner un negocio porque pues los perseguían, no podían tener un trabajo estable. Sin embargo, Dios siempre proveía de manera muy maravillosa para estos cristianos que ya estaban en pobreza. Algunos quizás eran ricos, tenían haciendas, propiedades, casas, ganado, pero al huir perdieron todo. Ya no tenían ni qué darle como herencia a sus hijos. Y si alguno tenía un padre, ya su padre que había sido expatriado ya no podía darle una herencia.
estaban en la pobreza material total. Y a ellos les escribe algo muy interesante. A todos ustedes, les dice Pedro, versículo 2, que han sido elegidos según la presciencia de Dios. ¿Qué es esta palabra presciencia? La palabra griega que se traduce por presciencia es un atributo que tiene Dios, que nadie más tiene, que es el siguiente: Él sabe todas las cosas, conoce todo antes de que suceda. Esa es la definición de presciencia. Que Él conoce de antemano todo lo que va a suceder en el año 2030. Él ya lo conoce, nosotros no. Eso es presciencia. Entonces Dios ya te conocía antes de nacer. No que ya existías. No, nadie de nosotros existía. Pero Él ya nos conocía. Está así como, pues sí, no puedo explicarlo mejor. Él ya sabía qué nombre te iban a poner, sabía quién ibas a ser tus padres, tus abuelos, sabía con quién te ibas a casar, conocía todo, sabía dónde ibas a vivir, dónde ibas a nacer. Él ya sabía todo de nosotros. Él ya sabía que cuando te presentaran el evangelio, tú ibas a recibir a Cristo en tu corazón. Ya lo sabía, ¿o no? Ya lo sabía. Entonces dice que conforme a ese conocimiento, Él nos eligió para santificación, y otra vez aparece la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu. O sea, nos eligió en su conocimiento previo para que el Espíritu Santo, con el que nos selló y nos guía, también nos santifica, es decir, nos purifica. ¿Sí? Sigo leyendo. ¿Para qué nos purifica? ¿Para qué nos guía? ¿Para qué nos habla? ¿Para qué vive dentro de nosotros? Para obedecer, para eso. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Quieren hijos obedientes? Pues también nuestro Padre, también nuestro Abba Padre quiere hijos obedientes. Entonces, fíjate, fuimos elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer. Hijos obedientes. No como aquel, en la antigüedad a los hijos de los reyes les ponían maestros particulares. Y hay muchos ejemplos, muchos casos de, por ejemplo, Platón fue, y algunos, gente muy conocida de siglos atrás, fueron maestros directos de reyes, de gobernantes, de gente muy ilustre. Y hay una historia por ahí de un hijo de un rey, pero ese hijo era especial. Se le subió, no entendía. Sabía que era hijo de un rey, que un día iba a heredar ese reino, pero se comportaba mal. Y cuando llegaban sus maestros personales, filósofos, científicos, etcétera, para pues hacerlos crecer en cultura, este hijo de este rey era muy especial y jugueteaba. Una vez cuenta esa historia que pues en un arranque así, y hasta el día de hoy se ve, por cierto, creo que le decían el fofo. Se subió a una mesa y brincaba allí, y el maestro lo miraba y le dice: por favor, compórtate. Dice: ¿qué no sabes que soy un hijo del rey? Soy el hijo del rey y todo esto va a ser mío. Por favor, compórtate. ¿Qué no has entendido que soy un hijo y hago lo que me da mi gana? Dice: no, estás muy equivocado. El ser hijo del rey no significa que tú vas a hacer lo que te da tu gana. Vas a hacer lo que debes de hacer. Y comportarte como hijo del rey es tu deber. Y el fofo fue y se sentó. Están entendiendo el doble lenguaje, ¿no? Ustedes saben quién es ese personaje. O sea, alguien que quiso lo que, pero ahorita ya está bien mansito. Pues no esperes a que pase algo así. Compórtate como hijo del rey. ¿Son hijos del rey? ¿Van a recibir un reino? Pues compórtate como hijo del rey. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Amén. Ay, porque algunos asumen o deducen, no sé de dónde,
de que son hijos de Dios y que la libertad en Cristo y hacen lo que les da su gana. No, mis estimados, no. Bueno, continúo. Les dice, para obedecer, ser rociados con la sangre de Jesucristo. Sigo en el versículo 2. Y luego miren el saludo: gracia y paz les sean multiplicados. ¿A quién? A los que no tienen nada en este mundo, a los expatriados que no tienen nada material, pero tienen gracia de Dios, favor de Dios y paz en sus corazones. Hay gente que tiene mucho dinero y no tiene paz. ¿Qué prefieren, dinero o paz? Alguien sabio por acá dijo, las dos, pastor. Bueno, sigamos. Fíjate, en el versículo 3, ve cómo el apóstol Pedro, o sea, cómo habla, cómo adora al Señor. Y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito, que según su grande misericordia nos hizo renacer, o sea, nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y todo esto lo hizo el Señor, ¿para qué? Para que nosotros recibamos una ¿qué? Versículo 4, para una herencia, porque la herencia es para nosotros. Para una herencia, y da 3 características de esta herencia: incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Incorruptible, pues es obvio, no se corrompe, no se daña, no se envejece, permanece. Jesús dijo, ustedes no se hagan tesoros aquí en la tierra, donde los ladrones entran y roban, donde el hollín corrompe, se descomponen las cosas, se acaban, se envejecen, la ley de la entropía, ¿verdad? Todo tiende a envejecer, hasta nosotros. ¿Ya se dieron cuenta? Por más que uses la aplicación esa de que te ves y luego sales como un joven de 15 años, pero pues ya tienes 50 o 60 o 80. Pero nosotros, nuestra herencia no son como las cosas de esta tierra. Tú puedes recibir una herencia, una casa que vale 10 millones de pesos, nueva, pues en 50 años ya está vieja. Ya se te rompió la tubería, ya no sirven las tazas del baño, todo se chorrea, todo se oxida. ¿Quieren algo así? Entonces, ¿por qué la gente se pelea tanto por eso? Por cierto, yo nunca he visto que nadie se pelee por la herencia espiritual. Yo nunca he visto un pleito. Pero fíjese, una vez alguien me llamó o me mandó un mensaje, un correo. Dijo, pastor, ahí en su congregación hay una persona que se llama X. No lo voy a nombrar, obvio. Y murió nuestro padre y dejó una herencia. Pero es nuestro hermano en la sangre, esta persona que se reúne en su iglesia. Pero no quiere compartir con nosotros la herencia. Y le pedimos de favor, fue el primer mensaje, que le diga que reparta la herencia con nosotros. Entonces yo hablo con el heredero y le digo, oye, comparte. Dice, es que pues no sé qué hacer porque pues mi padre me dejó a mí como heredero universal. ¿Cómo? ¿No les dejó nada a tus hermanos? Dice, no, ¿por qué? Pues es que eran bien mala onda. Yo era el que lo cuidaba, el que lo llevaba al hospital. Yo no le dije que hiciera así la herencia, pero él me dejó a mí todo. Le dije, ¿no pudieras compartir con ellos? Sí, pero ellos quieren que les dé. No se lo merecen. Ahora, ¿tú crees que Dios le va a dar un premio a uno de sus hijos que no merece? Díganlo. Pues no, pues tampoco este hermano. Le dije, ¿no se lo merecen? De ninguna manera, me dijo. No, pues no les des nada. Ahora, si por gracia quieres hacerlo, dice, esa es otra cosa. Así como Dios a mí por gracia, fíjense qué tremendo. A mí por gracia me dio todo, me ha bendecido, me ha cuidado, soy su hijo. O sea, empezó a hablar muy bien de su padre, de su Abba Padre. Dice, yo una vez arreglado todo ya, yo les voy a dar una parte. Pero aquellos no estaban contentos y eran cristianos, Y me llega un segundo mensaje, le exigimos.
Y yo dije, ¿me exige a mí? Pues yo qué tengo que ver aquí. Y yo le respondí lo que Jesús les respondió a unos que llegaron, 2 hermanos en la carne, llegaron: maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. O sea, uno como que medio se quiso pasar de listo y se quedó con la herencia, pero Jesús le responde: no, yo no vine a repartir herencias aquí, o sea, que casas y carros y no, yo no vine a eso. Entonces yo le respondí lo mismo: no, pues yo no estoy aquí para andar repartiendo herencias o hacer que no, yo hablo de lo espiritual. Y ándale que me amenazan. Pues lo vamos en redes sociales lo vamos ¿cómo dijo? Lo vamos a vocear, algo así. Vamos a decir: Chuy Olivares es un injusto, no es un pastor que alecciona bien a sus ovejas, porque tiene una ahí que se quedó con toda la herencia. ¿Qué casos, no? Y se odiaron por tiempo. Ahorita parece que se ha calmado la cosa, porque pues parece que ya les dio algo, ¿no? Inmerecido. Así como nosotros recibimos algo que no merecemos. Una herencia que no se contamina, que es incorruptible, que no se contamina, no se ensucia y que es inmarcesible. Inmarcesible significa que no se marchita. Es en mención a aquella corona de oliva que se ponían los que ganaban en los deportes de la Grecia antigua. Se ponían, los coronaban, era su logro máximo, su anhelo, su sueño de ganar en los Juegos Olímpicos. Y los premiaban con una corona, pero era de olivo, de ramas de olivo. Que a los 3-4 días, ¿cómo estaba la corona? Así como las flores que le regalas a tu mamá el Día de las Madres, a los 4 días ya las tira porque se marchitaron. No, escuchen, nuestra herencia es incorruptible, no se contamina y no se marchita. Siempre está brillante, siempre está viva, siempre está palpable. Fíjate, retomo el versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Diga: para mí. Ahora diga: para nosotros. Ok. Gloria a Dios. A ver, ¿dónde está esa herencia? Reservada. Ahí está. ¿Todavía sigues pensando que eres pobre? Nomás uno pensaba. Hermanos, quítense eso de la mente. Acuérdense que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Este mundo no puede ser nuestro hogar, hasta lo cantamos, porque así dice la Biblia. Abraham era riquísimo. Se pudo haber construido un castillo así literal, con 100 habitaciones. Tenía el suficiente dinero, pero nunca lo hizo. Dice que habitaba en tiendas, como tiendas de campaña, para que entiendan. Que esas, se va a otro bosque, le saca las estacas, la dobla y la carga y se la lleva. Y dice que Abraham habitó en tiendas, dando a entender al habitar en tiendas que su ciudadanía no estaba en esta tierra y tenía todo el dinero del mundo, porque buscaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero esta tierra, no, esta tierra está corruptible, contaminada y se marchita. Hasta dicen los científicos que el sol está apagándose. Todo se deshace. Pero la herencia que tenemos reservada en los cielos, que es para los hijos de Dios, esa no se corrompe, no se marchita y no se contamina. Una vez Jesús le dijo al apóstol Juan: escribe. Y de ahí salió el Apocalipsis. Fíjense lo que Jesús le dictó a Juan en el capítulo 21, versículo 3, que esta es otra parte de nuestra herencia. Vamos a leer.
Apocalipsis 21:3. Dice Juan: y oí una gran voz del cielo. ¿De dónde? Del cielo. Que decía: he aquí el tabernáculo, la habitación de Dios con los hombres, o sea, con sus hijos. Esta es una escena celestial. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. ¿Quién será su pueblo? Nosotros, sus hijos. Ok, continúo. Y Dios mismo estará con ellos, o sea, con nosotros, como su Dios. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Juan, el apóstol mismo, dice en una de sus cartas que aquel día le veremos tal y como Él es. Wow, tal y como Él es. Lo vamos a ver. ¿No les emociona esto? A mí sí. Versículo 4, fíjense: enjugará Dios, Dios mismo va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Quiénes son ellos aquí? Digan: nosotros, sus hijos. ¿Qué va a hacer Dios? ¿En dónde? Porque aquí es como un valle de lágrimas. Aquí sufrimos. Ya al final hablaré brevemente de esto. Dios mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Y lo dice: y ya no habrá muerte. Muchos le temen a la muerte. Hay cristianos que le temen a la muerte, otros no, que tienen más entendimiento, más conocimiento. Pero allá ya no habrá muerte. O sea, ya no moriremos, porque somos eternos. Porque Dios es eterno y nos dio su naturaleza, que es eterna. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto. Aquí morimos, aquí se nos mueren gente que amamos. Aquí lloramos. Probablemente hay gente aquí en este auditorio que ha estado llenando de lágrimas, como el rey David decía, su almohada, de la angustia, del sufrimiento, de la prueba, de la necesidad, de la enfermedad. Lloramos. Pero en esa herencia que tenemos reservada allá en los cielos, todo eso se acabará, hermanos. ¿Todavía quieren seguir en esta tierra? Nada más 3 no quieren. Los demás siguen queriendo. Bueno, continúo. No habrá más llanto ni clamor. O sea, ya no habrá por qué clamar, porque ya no habrá necesidad de nada. Ese es el reino de Dios. Aquí vamos a seguir teniendo necesidades de todo tipo: económicas, psicológicas, de aprecio, de todo. Porque este mundo es imperfecto. Pero hay algo reservado para nosotros allá en el cielo. Continúo. No habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Hay muchos que viven una vida con mucho dolor, de todo tipo: dolor moral, espiritual, físico. Mucha gente que sufre. Y luego dice: allá ya no habrá todo esto. Y mira lo que dice al final del versículo 4: porque las primeras cosas, o sea, todo eso, pasaron ya. Porque acuérdense que es una escena en el cielo. Y luego dice en el versículo 5: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, síganme con atención, he aquí, le dijo a Juan, yo hago nuevas todas las cosas. Sigo leyendo. Y me dijo: escribe, Juan, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Cuando yo leo esto, no puedo evitar pensar en aquellos que están aquí, que me doy cuenta cuando se predica la palabra y se quedan: ay, no, ay, se me hace que exagera el pastor. No, yo no, ay, ¿a poco eso hizo de milagroso? Ay, no, me cuesta trabajo. Mira, cuando alguien dice eso, está dudando del poder de Dios. Y es una ofensa a Dios. Si tú no eres capaz de creer aquí lo que dice la Biblia, bueno, ponte a dudar si realmente eres su hijo. Porque si eres su hijo, tú conocerías al Padre, al Abba Padre, el cual no miente ni nos engaña. Entonces, si tú dices: ay, la Biblia exagera, ay, ¿a poco?
Y el Señor, sabedor de todo esto, dice: Juan, escribe que quede asentado. Todas estas palabras son fieles y verdaderas. Ahora, si todavía no es, el cielo no es tu lugar, el cielo no es tu destino. Qué tremendo, ¿no? Hay gente así. Hay gente que un día estuvo allí adorando al Señor en una congregación y hoy son ateos. Hoy blasfeman contra Dios. Se ríen, se burlan. ¿Qué les pasó? Afírmense en su fe. Acuérdense que los tibios yo soy fiel y verdadero. Imposible que Dios mienta, dice en la carta a los Hebreos. Es imposible que en estas cosas Dios mienta. Pero luego en el versículo 6 dice Juan: y me dijo, hecho está. Ya, porque yo lo digo. Él es el único que habla y se hace. Dice: yo soy el alfa y la omega, que significan el principio, alfa, y omega, el fin. Es decir, antes de mí no hubo nada ni nadie. Y después de mí no hay nada ni nadie. Es decir, yo lo lleno todo. Yo soy el principio y el fin. Fuera de mí no hay nada, excepto el infierno eterno, de aquellos que rechazan de manera deliberada a Jesús, el Hijo de Dios, que rechazan el perdón de sus pecados y son cabritos. Y cuando reúnan las naciones, tú no, tú sí, tú no. ¿Se acuerdan de esta predicación aquel día? ¿O no piensas estar en aquel día? Bueno, es más, cuando estemos ahí en la fila, ¿te acuerdas que yo les prediqué? ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas que yo te dije: oye, sí, pero aquí, mira, el hermano ya está con las cabras? Híjole, hermano. No estoy viendo a nadie, estoy viendo ya que ellos dijeron: híjole, hermano, le hicieron, ay, yo no. Bueno, se oye así como que, bueno, síganle. Yo sí creo esto. ¿Cuántos lo creen? Bienaventurados los que creen sin haber visto. Al que tuviere sed, dice el versículo 6, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Cómo será? Gratuita. Cada vez que yo leo un versículo como este digo: ¿y por qué ahora hay predicadores que cobran por predicar? Que las conferencias tal, entrada 500 pesos, concierto con Quinto Cielo, entrada 1,000 pesos, y si quieres estar cerca de ellos, 5,000 pesos. ¿Qué onda con eso? A ver, aquí ahora sí que alguien me explique, pero bien. Cuando Dios da gratuitamente todo, ¿cómo me cobran por ir a entrar a oír la palabra de Dios? Es una contradicción espantosa y grosera. ¿Cómo me cobran por ir a adorar y cantar a Dios? Es una aberración. Aunque muchos lo justifican: no, hay que pagar el sonido. ¿Y quién te dijo que hagas eso? Para eso son las congregaciones. ¿O alguien les cobra la entrada a ustedes? Todo es gratuito. Jesús les dijo a los discípulos: vayan, sanen a los enfermos, háblenles el evangelio, denles de gracia lo que recibieron de gracia. ¿O no? Y aquí otra vez dice: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. No le voy a cobrar nada. Y el precio está pagado en la cruz. Todo. La herencia ya es para nosotros. Porque dice el versículo 7: el que venciere, ¿qué? Heredará todas las cosas. ¿Cuáles? Todo lo que estábamos hablando aquí. El reino de Dios, la vida eterna, ya no habrá llanto, dolor, tristeza. Esa es nuestra herencia. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Dale otro aplauso al Señor. Amén.
Y luego Pablo vuelve otra vez en la carta a los Efesios. En la versión Dios habla hoy. Y miren cómo oraba Pablo, que yo les quiero decir algo. Es la misma oración que yo hago por vosotros, para que se oiga bíblico. Dice Efesios 1:17: pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, o sea, es una oración, que les conceda el don espiritual de la sabiduría. Yo también oro, Señor, dale sabiduría. No, algunos no entienden, no captan. Dales esa sabiduría que viene de ti. La Biblia dice que si le pedimos nos la da abundantemente y sin reproche y gratis. Dice, Señor, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y esa sabiduría se manifieste a ustedes. ¿Para qué quieren esa sabiduría? ¿O para qué pedirla? Para que puedan conocerlo verdaderamente. Pido que Dios les ilumine la mente. A veces, mira, cuando yo leo esto, yo puedo ver a Pablo, o más bien me reflejo en Pablo así en una especie de desesperación en algunas ocasiones, de ver que algunos no agarran la onda. Nomás no, y siguen jugando y siguen haciéndole ahí al cristiano y fingen nada más. Y yo noto aquí como ese tipo de desesperación, yo la he sentido. Pido que Dios les ilumine la mente. ¿Para qué? Para que sepan, para que entiendan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Y que puedan ver y entender cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios le da a su pueblo santo. Porque si se enteraran algunos, no vivirían como viven, ni serían como son. Vivirían totalmente diferente a como están viviendo ahora. Pues que el Señor nos conteste esa oración, ¿no? Porque Él quiere misericordia, Él quiere que todos se arrepientan, no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan y conozcan al Dios bueno, al Abba Padre. Fíjate nada más, para que sepan y entiendan la rica herencia que Dios le da a su pueblo, versículo 19, y también entiendan cuán grande y sin límite es su poder. La Biblia dice varias veces, y Jesús lo enseñó también, para Dios no hay nada imposible. Lo que para el hombre no es posible, para Dios no hay nada imposible. ¿Qué, hay algún imposible para Dios? No, nada. Ahora, si ese es tu Padre, ¿qué más quieres? Ese es el Todopoderoso. Ahora, ¿qué necesitas aquí? Lo que sea, es tu papá. Aquí en este mundo, mientras estemos aquí, vamos a depender de las cosas materiales, pero no es nuestro fin. ¿Sí o no? No es nuestro fin, de ninguna manera. Nuestros ojos tienen que estar puestos en el galardón, en la herencia que está reservada para nosotros. ¿En dónde? ¿En Puerta de Hierro? En los cielos, hermano. Ahora, si Dios aquí te da, pues disfrútalo, pero comparte con el que necesita. Amén. Saben que hubo la tormenta que pasó aquí y arrasó una parte de la colonia Tabachines. Allí está una iglesia, casa de oración, pero no es de la organización de nosotros, es una iglesia. Y Adrián fue encomendado y fue y preguntó, revisó, o sea, preguntando cristianos damnificados, primero a los de la fe. Y se encontró a no, hermanos, todos sus instrumentos llenos de lodo, no, sin nada. Y ahí estaba el pastor. Y bueno, ¿qué había que hacer? Compartir algo de lo que el Señor nos ha dado. Amén. Y de parte de todos ustedes se destinó una ofrenda. Yo espero que siga fluyendo esto para ayudarlos. Entonces, si tú tienes algo y no compartes, así como que no hay congruencia. ¿Me explico?
Ahora, si te interesa saber más, bueno, pregunta con Adrián, porque a lo mejor Dios te está hablando. O sea, son cosas materiales que se necesitan. En este caso, estos hermanos quedaron sin nada. ¿Y qué? ¿Que nos vamos a quedar con los brazos cruzados? Pues claro que no. ¿Verdad que no? Porque nuestro corazón no está arraigado aquí en las cosas de este mundo. Y hay que compartir. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Vámonos sobre el final. Fíjate. Dice la Biblia que nosotros somos herederos de Dios, ya lo leímos. Pero también dice que somos coherederos con Cristo. Son dos cosas diferentes. ¿Qué significa ser herederos de Dios? Ya lo expliqué, algunas cosas que son parte de la herencia. Pero ¿qué significa ser coherederos con Cristo? La pregunta sería, bueno, ¿qué va a recibir Cristo? Porque también Él es hijo. ¿Entienden? Bueno, vamos a ver en Hebreos 1:1. Dice así: Dios, se refiere al Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en tiempo pasado, a los padres como Abraham, Jacob, etcétera, por medio de los profetas Dios habló. En estos postreros últimos días, Dios nos ha hablado por el Hijo, por Jesús. Ya no hay otro mensaje. El eterno verbo Hijo de Dios se tuvo que encarnar, ¿sí? Y nos vino, pisó esta tierra y nos habló Dios, porque Él era el Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, mas no creado, de la misma sustancia del Padre, quien por quien todo fue hecho, o sea, por Cristo. Eso dice el credo antiguo, apostólico. Y dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, léalo bien, hermano. Fíjate, el Padre constituyó a su Hijo heredero de todo. ¿Qué es todo? Mire, para sintetizar, todo el universo. Todo lo que hay en el universo que el hombre no ha sido capaz de sondearlo. Es más, las últimas noticias de los científicos es que el universo se sigue expandiendo y expandiendo. ¿No les habla esto de eternidad? Expandiendo, de profundidad, de sin límites. Bueno, dice que Dios el Padre constituyó a su Hijo heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, universo, o Jesús, mejor dicho, siendo el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado, fíjese otra vez, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y luego dice, versículo 4 de Jesús, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Fíjate, la creación angelical, dice la Biblia, Pablo a los Corintios, que nosotros los hijos de Dios vamos a juzgar a los ángeles. Y si Cristo recibió como herencia todo aquello que fue creado por medio de Él y para Él, y que lo recuperó con su muerte y resurrección, y Él es dueño de todo, hermanos, ¿qué más quieren? Si ya nos está dando, somos coherederos con Cristo. ¿Y qué va a heredar Cristo? ¿De qué es dueño Cristo? De todo el universo. Mira qué pobretones son los cristianos. ¿Se están dando cuenta de lo que significa ser herederos y coherederos de Dios? Es algo maravilloso, hermanos. Pero, hay un pero aquí, ¿sí? Hay un costo que como hijos de Dios debemos enfrentar en esta tierra. En lo que nos morimos o Él viene por nosotros. Hay un costo. El costo de la herencia, para recibir la herencia,
es en esta tierra. Es decir, tenemos que seguir perseverando. Tenemos que seguir enfrentando todo tipo de situaciones. Y Pablo lo pone: padecer por ser cristianos, padecer por Cristo. Retomando el versículo que leímos al principio para terminar, Romanos 8:17, y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí la segunda parte del asunto de la herencia es: si es que padecemos juntamente con Él, porque muchos se echan para atrás, esos no van a heredar. Entonces, en lo que Él viene, o morimos y vamos a su presencia, hay que seguir adelante, hermanos, fervientes en la fe, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, orando unos por otros, perdonándonos unos a los otros de la manera que Cristo nos perdonó. ¿Están entendiendo? Yo creo que sí. La herencia es gloriosa, hermanos, pero también hay un camino que debemos recorrer en este mundo, como lo recorrió Abraham, como lo recorrió Moisés, como lo recorrió David, como lo recorrió Pablo, que hasta lo cantamos, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, porque el solo hecho de ser cristianos y vivir en un mundo corrupto, sucio y contaminado, a los cristianos nos trae aflicción. Tanta maldad que hay en este mundo. Yo no quiero este mundo como mi herencia. ¿Ustedes sí? Tampoco, yo sé que no. Pero mientras que lo recibimos, hay que seguir adelante, hermanos. Vamos a seguir llorando en algunas ocasiones. Vamos a seguir siendo tentados. Algunos van a tropezar, pues el Señor te va a levantar. Otros van a sentirse angustiados. Otros sin aliento van a amanecer un día en la mañana. Pero no se olviden que la fe puesta en Él nos va a sostener con su poder. Somos guardados, dice la Biblia, por la fe en Él. Ahora, no es que Dios quiera vernos sufrir, porque alguno podrá razonar y decir: bueno, si todo eso, ¿por qué no nos lo da ahorita? Bueno, es una respuesta que yo no te puedo decir con amplitud. Lo único que te puedo decir es: mira, Dios también es soberano y Él hace como Él quiere. Y si Él decidió hacerlo así, yo no me voy a discutir, no me voy a poner a discutir con Él. Yo voy a seguir adelante, llorando, angustiándome, riéndome, gozándome, mi relación con Dios, angustiándome, orando por algunos que se les abra la mente, para que entiendan la herencia y todo esto que estamos hablando. Pero finalizo, tengo que terminar. Romanos 8:28. Miren, este pasaje es como, pues se ha dicho que este pasaje al final del capítulo 8 es como, no solo un poema, ¿cómo decirlo? Es como una de las declaraciones más contundentes que un cristiano como Pablo, en este caso, que escribió, entendió lo que era ser un heredero de Dios. Vamos a leerlo. ¿Quieren? Ok, síganme. Romanos 8:28. Y sabemos, los cristianos, los hijos de Dios, que a los que aman a Dios, ¿cuántos lo aman? Amén. Todas las cosas les ayudan para bien, buenas y malas, nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, hay un propósito por el cual el Señor nos adoptó para ser sus hijos. ¿Cuál es ese propósito? Versículo 29. Porque a los que antes conoció, aún sin haber nacido, pero Él conoce todo antes que suceda, también los predestinó. ¿Para qué nos predestinó el Señor? ¿Para ser ricos y exitosos y prósperos en este mundo? No, hermanos, vean lo que dice aquí. Nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de Jesús, de su Hijo.
Esto significa ser al carácter que Cristo tenía cuando pisó esta tierra. ¿Cómo era el carácter de Cristo? Perdonador, generoso, misericordioso, bondadoso, amador. O sea, ese es el carácter que Dios quiere ir formando. Pero por eso es que Dios permite una serie de situaciones que nos afligen, nos hacen llorar, nos hacen angustiarnos para formar su carácter, el carácter de su Hijo en nosotros. Lo leo de nuevo. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos en la familia de Dios. Ahora fíjate el 30. Y a los que predestinó, o sea que previamente conoció, les trazó un destino, los llamó por medio del Evangelio. Y a los que llamó y atendieron el llamado, porque no todos lo atienden, también los justificó. O sea, los declaró: ya creíste, la sangre de mi Hijo te ha limpiado, etcétera, nos ha justificado. A estos también glorificó. Fíjate cómo nos ve el Señor ya, glorificados. Su plan es perfecto. Ahora, versículo 31. Ante todo esto, hermanos, fíjate lo que dice Pablo. A ver, ¿qué pues diremos a esto? O sea, todo lo que hoy hemos hablado, que se basó prácticamente en Romanos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, a ver, ¿quién contra nosotros? A ver, si Dios está a tu favor, es tu Padre y es el más rico, el Todopoderoso, ¿está contigo? ¿Quién contra ti? ¿A qué le tienes miedo? Y algunos, pues sí, ¿verdad? Y aquí en Jalisco diríamos, ¿verdad? Sí. A ver, Dios está conmigo. ¿Con quién está Dios? Con sus hijos. ¿Con las cabras? No, hombre, no, esos son rebeldes, son solitarios, amadores de sí mismos. Está con sus hijos. Si Dios es por nosotros, con nosotros, ¿quién contra nosotros? Fíjate, el versículo 32 es espectacular. Como están viendo, me emociono. ¿Cómo no me voy a emocionar? Ustedes están algunos cabeceando. Bueno, Dios es bueno también con los que se duermen. También con ellos está. No, pero nadie está durmiendo. No. Pues luego me escriben allí en los comentarios: ay, ¿a poco se le duermen? Y yo les digo: uno que otro, nada más. Bueno, fíjense, versículo 32, que dije está espectacular. Lo leo. El que no escatimó, no regateó, no lo negó, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y luego tanto, algunos, ay, no, ya se me acabaron las palabras. Julio, ayúdame, súbete y predícales. No, es que es increíble. ¿A poco nunca habían leído eso? Luego, ¿por qué todas esas reacciones? Sí, podemos tener angustias, desesperación, pero no estamos despedazados. La esperanza no se ha muerto. Pero mejor sigamos leyendo. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y alguien dirá: los youtuberos. Déjalos que ladren. Déjalos que digan lo que digan. Todos vamos a dar cuenta de las palabras ociosas, ¿sí o no? Nada más nunca les contestes. No te pongas a su nivel. Porque si tú les contestas, cuando tú le contestas a alguien que está ahí duro y duro, ya te rebajaste. Ya te atrapó. No, tú eres distinto. Tú eres hijo de Dios, que ora por el que te ofende, que ora por el que te calumnia. Esa es la diferencia. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pues muchos. Pero fíjate lo que dice aquí. ¿Quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. A mí me basta con que Dios me apruebe, no los demás. Amén. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Pues te pueden mandar al infierno mucha gente. Pero si tú eres hijo de Dios, ¿qué va a decir Dios? No, espérate, este tiene mi sello, hazte para acá. A ver tú,
estás ahí, brinque, ven para acá. No veo ningún sello, órale. Ay, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ay, hermanos, cuántas cosas. ¿Se están dando cuenta de la herencia que tenemos? Él mismo intercede por nosotros. En base a todo esto, Pablo dice en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? A ver, ¿quién? Y luego menciona, fíjense, ¿tribulación? Bueno, es probable que algunos de ustedes estén en tribulación, pero ¿va a lograr apartarte? No, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. No. Puede ser una tribulación fuerte, pero ¿nos va a lograr separar? No, si permaneces en la fe, agarrado de Cristo. ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. Cada que mencione, ustedes gritan fuerte, no, ¿ok? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre? No. ¿Desnudez? No. ¿Peligro o espada? No. Se oyó como un ejército. Wow. Fíjate lo que dice Pablo, versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, dijo, en todas estas cosas que fueron nombradas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. ¿Qué más amor quieres? ¿Quién quieres que esté contigo? ¿Quién más que el mismo Creador, el Hijo único de Dios? Por lo cual, terminó Pablo este capítulo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Wow. ¿Quieren el versículo de pilón? Todo gratis, pero ahí les va el pilón. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Otro aplauso.